es un honor poder participar en este ciclo de charlas, más aún proveniendo también de la universidad. Os comparto pantalla y damos comienzo. Para una pequeña PPT. Decidme si se ve ya la pantalla cuando se empieza a ver. Si veis mi pantalla ya. Ahora se debería empezar a ver, que no la había dado. Confirmadme si veis mi pantalla. Sí, sí se ve. Vale, muchas gracias. Sí, sí. Vale, pues nada, simplemente poco más que añadir a las flores que me ha echado el bueno de Miguel Ángel, porque la verdad es que no se merecen tanto, pero bueno. Nada, me interesó bastante el tema de las conferencias, de cómo poder dar un enfoque un poco más cercano al ámbito profesional, sobre todo yo también he sido estudiante no hace mucho y he estado ahí sentado y sí es verdad que algunas veces pues quieres ver ejemplos reales, por así decir, que experiencias cercanas o casos de éxito o de, ¿por qué no?, de dificultades que te has podido ir topando y creo que esto es una buena oportunidad. Y yo como actualmente pues me estoy bregando un poco en esos campos de las fases iniciales de Machine Learning y de analítica predictiva, pues digo, pues puede ser una buena aportación para los contenidos que os están dando en el máster. Aquí os presento un pequeño índice, una pequeña presentación, aunque poco más habrá que añadir, de mi perfil o de mi trayectoria. Las etapas analíticas, las etapas típicas de la analítica predictiva y del machine learning que podéis encontrar en casi cualquier manual, un poco para centrarnos en qué parte se integra esta fase. Luego iríamos al núcleo, que sería lo que es la limpieza y la mejora del dato. Lo he dividido en tres fases, porque en estas tres fases, en la inicial, la exploratoria y la analítica, porque en mi experiencia más cercana es la mejor forma de compartimentar esta fase sin perderse ni que sea demasiado confuso. Y luego también aportar algunas mejoras y oportunidades que pueden surgir dentro del proceso de limpiar y mejorar el dato. O sea, al fin y al cabo es una parte que es, por así decir, obligatoria dentro del proceso de Machine Learning si no se tiene una base de datos limpia y preparada, pero no solo al hacerlo es un paso necesario, sino que se pueden obtener también interesantes oportunidades u opciones de mejora. Y por último, unas conclusiones o unas pequeñas recomendaciones que puedan servir o al menos de guía para cuando os topéis con todo esto. Como ha comentado Miguel Ángel, yo también estudié en la UCLM, estuve entre 2010 y 2014. Me especialicé en economía y en métodos cuantitativos porque era la rama que más me interesaba, porque me permitía tocar los datos, trastear con ellos, poder sacar pues, análisis, conclusiones y otras formas de poder descubrir conocimiento. Derivado de esta especialización me fui a Madrid a estudiar un máster de minería de datos. Me dio mucha alegría cuando Miguel Ángel me comentó que iban a crear este máster en la UCLM. Digo, mira, pues a lo mejor no me tenía que haber ido yo a Madrid justamente a hacer uno parecido. Y nada, pues algunos cursos extra en Python, en R, en Power BI, según un poco las necesidades que tenía en materia laboral y un poco pues, gustos personales como pueden ser los de Industria 4.0 o Internet de las Cosas. Como ha comentado, pues tengo 3 años de experiencia en consultoría de negocio, he podido estar en 4 de los grandes sectores de la consultoría, la banca, la energía, los seguros y ahora en telecomunicaciones. He podido tocar bastantes palos, como puede ser la ETL, Data Quality, cuadros de mando de negocio, automatizaciones y mejoras de código. Y ahora en esta última parte pues estoy con informes de visualización y con parte de Machine Learning. Y lo mismo, las herramientas que he usado pues han ido avanzando y cambiando a lo largo del tiempo. Desde SAS y MySQL en mis primeros trabajos a pues ahora pues, Power BI, Python, Talent, etcétera. Aquí os dejo también luego os pasará supongo la PPT Miguel Ángel para que podáis tenerla, pero aquí os dejo también mi contacto tanto de correo como de LinkedIn en caso de que necesitéis alguna duda o algún consejo que necesitéis o cualquier duda, pues os dejo esta información a vuestra disposición.
Para comprender un poco la parte de dónde se integra la limpieza del dato, o sea, el proceso de Machine Learning o el proceso de analítica predictiva, que básicamente lo que quiere es, a partir de unos datos brutos, poder extraer y aportar soluciones al negocio en el que se está aplicando esos datos y esas técnicas, pues por ejemplo, para aumentar las ventas, para retener clientes, para descubrir nuevas opciones, mejorar eficiencias o asignaciones de recursos. Por tanto, entenderéis que no es un flujo con 5 fases siempre que se cumplan y demás, sino que depende de factores como, por ejemplo, la complejidad del problema, el tipo de sector de la industria. No es lo mismo, por ejemplo, un problema que abarca desde, imaginar en una empresa industrial, desde la extracción de una materia prima hasta la venta y el marketing que se tiene que aplicar a la venta de un producto que ha empezado a tratarse en la misma empresa desde sus inicios. Y tampoco también depende de los recursos y el tiempo que se dispone para profundizar más en unas fases o en otras. Y también hay diferentes metodologías estructuradas, estudiadas y documentadas para abordar este tipo de casuísticas o este tipo de procesos de analítica. Está, por ejemplo, la SEGMA, que yo estudié porque está muy relacionada con el software SaaS, estadístico SaaS. Está la CRISDM, que es un poco como la más extendida, por así decir. Luego tenéis la KDD, que está centrada en, tenemos una base de datos ya estructurada y queremos detectar patrones o insights o, por así decir, cosas que no nos cuadren. Así que depende. Un poquito, este sería uno de los flujos más básicos en los que se podría resumir entero el proceso, desde la obtención del dato, pasando por la limpieza del mismo que veremos, el entrenamiento, la creación de modelos, la validación o el testeo de esos modelos predictivos o esas técnicas estadísticas y la mejora constante de esas primeras versiones. En este caso, pues nos vamos a centrar en la parte que engloba a la obtención del dato, porque es inherente a la propia limpieza, y la limpieza y la preparación de ese dato. Por lo tanto, vamos a empezar. ¿Por qué es tan importante la parte de limpieza? Este simplemente es un ejemplo de encuesta que hicieron en RapidMiner, pero podréis encontrar similares en otras consultoras y grandes tecnológicas, como puede ser IBM o incluso pues, Microsoft. Cuando se pregunta a los data scientists o a los data analysts en su entorno de trabajo, en su rutina diaria, en qué gastan más tiempo y cuáles consideran las tareas más entretenidas o más laboriosas o más tediosas, pues coincide que tanto las más tediosas como las que más tiempo y recursos consumen son tanto, por así decir, la obtención del dato y de todas las fuentes de información necesarias, como la limpieza, organización y manipulación de los mismos antes de entrar a la fase de probar modelos o de poder obtener información útil de ellos. O sea que se suele comer mucho tiempo y yo lo estoy viviendo ahora en mis propias carnes. ¿Y por qué os explico esto? Porque esto es lo que os puede pasar y a mí en parte me está pasando un poco. En el tema de Machine Learning sí es verdad que se pone mucho hincapié en el tema de los modelos, de las diferentes técnicas, algoritmos, que si aprendizaje supervisado, no supervisado, clústeres, clasificación, regresión, y tendemos a idealizarlo pensando que esto es como preparar una máquina, entrenarla y programarla adecuadamente para que nos haga todo el trabajo solo. El de limpieza, el de actualización de los datos, el de obtener modelos, el de mejorar esos modelos, pero en realidad la mayoría del tiempo o de las dificultades están más en la limpieza y, por así decir, la obtención de valor del dato, antes de todo eso. Y por eso no nos vamos a centrar en eso. Puede ser curioso decir, oye, pero igualmente si las técnicas que aplicamos son muy buenas o pueden detectar fallos o pueden corregirse y mejorarse, ¿por qué es tan importante esta fase? Es un viejo dicho en el mundo de analítica predictiva y en el mundo de la estadística, que si tú metes basura en un modelo, lo que te va a sacar ese modelo, por muy bueno que sea, es basura. Quiere decir que si no tienes unos datos depurados con un índice de calidad, integridad aceptables o por lo menos controlables, tú puedes aplicar las mejores técnicas del mundo
que los resultados al final no se acabarán pareciendo en la realidad en nada. Y si se acaban pareciendo a la realidad es porque tanto la realidad como los resultados están distorsionados con lo que realmente debería reportarse. Vamos entonces a las diferentes fases. Yo lo he clasificado de esta forma para poder separar mejor unos problemas de otros, pero esto evidentemente es un mundo abierto. Todas las fases no son lineales, sino que también pues, lo normal es ir revisando de vez en cuando el tema que se ocupa y es posible que se avance, por ejemplo, en la limpieza. Vale, ya tenemos los datos limpios, pero vamos a transformar variables. Vale, pero es que me di cuenta de que al transformar una variable no la puedo transformar porque tengo algunos valores erróneos y tengo que volver atrás o por lo que sea, pues decidimos que los datos los vamos a almacenar en otro sistema de almacenamiento y tenemos que volver a fases iniciales, etcétera. Así que no penséis en esto como algo lineal, sino, por así decir, como cajones diferentes o categorías. En la fase inicial, pues lo más importante es que se analizan las necesidades, qué es lo que quiere el negocio o qué es lo que quiere el cliente al cual se le está prestando el servicio o qué queremos obtener con estos datos y marcar una hoja de ruta, unos deadlines, unos objetivos, por así decir, realistas y periódicos. O sea, no dejarlo todo para el final de, pues quiero que dentro de un año tengamos esto, no, sino ir marcándose pequeñas metas y pequeños objetivos para ir viendo cómo se van obteniendo. En la fase exploratoria, una vez que ya, por así decir, están los datos recopilados, pues nos vamos a meter dentro, vamos a bucear para ver exactamente cómo están esos datos, si están bien reportados, si hay errores de diferentes tipos, si tenemos que corregirlos, cómo, etcétera. En la fase analítica, por comentar, es ya tenemos una limpieza en los datos bastante aceptable, pero tenemos que ver si el dato nos va a ser de utilidad para el objetivo o para las técnicas, mejor dicho, que vamos a aplicar para llegar a este o concluir este objetivo. Es posible que aunque esté el dato limpio, pues no nos sirva de nada. O al revés, el dato que no esté del todo limpio, pues puede sernos útil si todavía pues, le aplicamos un poquito más de limpieza, algunas técnicas que puedan servir para extraer más información o directamente habrá variables o contenido de nuestra base de datos que no nos sirva para nada. Y por último, pues en todo este proceso se irá viendo que hay potenciales mejoras o potenciales oportunidades para poder ofrecer servicios complementarios que no estaban en mente al principio, pero que en el proceso de, por así decir, de desbrozamiento y de, como habéis visto en la imagen de vertedero, pues oye, pues nos hemos dado cuenta de algunas cosas que es posible que al cliente o que al negocio pues le interesen tener en consideración. Pasamos a la fase inicial. Por ejemplo, lo más importante que no viene en muchos de los flujos que está mirando, la imagen que os he pegado antes del flujo es una típica estándar que podéis encontrar en Google, imágenes, pero en muchas de ellas no aparece este primer punto, que es antes de recolectar el dato, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del análisis? ¿Por qué vamos a por qué vamos a aplicar una serie de técnicas, una serie de modelos? ¿Para qué? Se supone que en principio el negocio es el que puede proponernos el qué es lo que quiere, porque es el que conoce de primera mano qué problemas tiene, qué le gustaría hacer más rápido o hacer con menos recursos, o qué está haciendo la competencia y qué no están haciendo ellos, etcétera. Aunque sí es verdad que una vez que ya se está trabajando con un cliente cierto tiempo, pues sí es verdad que le puedes empezar a sugerir cosas porque veis, como técnicos o como personas analíticas, con perfil analítico, que hay algunos procesos pues, que se está perdiendo mucho tiempo, que no son del todo eficientes o que cuando llegan ciertas fechas, cierres de año fiscal o cierres de trimestre, siempre están a la gresca con ello y perdiendo mucho tiempo y muchos recursos. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque pueden surgir cosas como lo que, por ejemplo, me ha pasado a mí o ha pasado en nuestro departamento. En principio, el cliente quería, en un entorno de ingeniería de cliente, eh, el cliente para el que trabajo de telecomunicaciones tiene una serie de proyectos que intenta vender a diferentes clientes.
Pues como es un cliente teleco, pues por ejemplo, pues mira, pues la red Wi-Fi, pues un servicio cloud, un servicio de IoT para una empresa industrial, etcétera. Pues diferentes propuestas a diferentes clientes de muy diversa índole, tanto pequeños como grandes, industriales, servicios de todos los sectores, etcétera, administraciones públicas. Y nos pidieron que querían aplicar técnica de Machine Learning, pero en principio no tenían muy claro qué es lo que querían. Así que dijeron, pues mira, pues a lo mejor unos análisis clúster puede ser lo más indicado para empezar esto o para poder detectar de los proyectos que vamos, por así decir, sugiriendo o intentando vender, los podemos clasificar en grupos atendiendo a diferentes características, por ejemplo, al dinero o a los ingresos que esperamos reportar, al tiempo que en principio vamos a necesitar para poder hacer esta implementación, a los recursos técnicos de personal o de infraestructura que vamos a tener que necesitar para poder implementarlo, etcétera. Y el cliente, pues al decirle que sí, que podíamos hacer esto, pues se dio por satisfecho para una primera versión. Estuvimos trabajando durante un mes, 2 meses para una primera versión y bueno, pues sacamos unos grupos de proyectos con unas características delimitadas entre sí. Bueno, pues si conocéis, a poco que conozcáis el análisis clúster, que es agrupar en grupos diferentes entre sí individuos parecidos entre sí, sacamos la conclusión de que sí, que había algunos 3, 4 grupos bastante diferentes entre ellos según una serie de variables y que les podía aportar información. ¿Qué pasa? Que al presentarle esto, el cliente dijo que estaba muy bien, que le aportaba mucha información y que le servía para detectar anomalías, pues casos de proyectos pues, que se iban de madre en algún tipo de variable, pues en ingresos, en tiempo, en recursos o, por así decir, en número de tareas necesarias para completarlo, que algunos se perdían después de mucho esfuerzo, etcétera. Pero en realidad nos dijeron después que no, es que no estamos buscando exactamente eso, sino como un modelo de predicción que nos diga si un modelo, anda, si un modelo, perdón, si una oferta o si una oportunidad que generamos con un cliente, con un futuro potencial cliente, la vamos a conseguir vender o no. Y entonces nos quedamos como, vale, no es un análisis clúster lo que usted está buscando. Lo que usted está buscando es un modelo de clasificación que pueda decir o pueda darte una probabilidad de éxito de si una oportunidad se va a vender o no se va a vender. Dice, sí, sí, pues eso es más lo que iría enfocado a lo que no, a que lo que buscamos. Pues por falta de comunicación, por su parte y por la nuestra, de no haber entendido esto, pues se ha perdido tiempo, se ha perdido recursos y se podía haber avanzado más en este objetivo que es en el que estamos ahora mismo, por ejemplo, trabajando en nuestro departamento. Más problemas. A la hora de tener acceso al dato, pues algo tan sencillo como, oye, pues como son datos nuevos a los cuales no has tenido acceso antes porque nunca lo has necesitado, porque son datos que se reportaban directamente en los informes finales, pero nunca se ha transformado, nunca se ha tratado ese dato, pues no tienes problemas de acceso los tiempos necesarios para que te demos la clave, etc. O problemas de compatibilidad. Muchas veces pasa, los sabréis si habéis tenido experiencia laboral y si no lo vais a saber enseguida, que no suelen estar las fuentes de datos situadas en el mismo sistema de almacenamiento o con la misma lógica. Puedes tener orígenes de datos muy, muy diversos, tan estructurados y tan ordenados como puede ser un sistema de base de datos, por ejemplo, Teradata o SQL, Oracle, a ficheros sueltos como CSVs, TXTs, Excels que están en carpetas de red o que mandan por correo periódicamente a algunos empleados, o informes de los cuales, en informes de Power BI, que es una herramienta de visualización de tablas y gráficos principalmente, pues la tabla que aparece en uno de estos informes es lo que usamos como fuente para otro informe o Salesforce, que directamente es un repositorio de datos, un CRM. Así que muchas veces surgen problemas de cómo podemos integrar todo esto, toda esta información dentro de un sistema, digamos, con una lógica que sea fácilmente automatizable y escalable. O sea, no nos vale simplemente que se pueda hacer estos cambios, sino que se puedan también hacer mejoras, modificaciones. Por tanto, surge la duda de, vale, pues entonces, ¿qué herramientas utilizar?
qué formatos, dónde vamos a guardarlo, cuándo vamos a hacer backups, etcétera. Muchas veces es prueba y error, pues vas con unas ideas preconcebidas de, bueno, pues yo he trabajado más con este tipo de herramientas, por ejemplo, con Python y con SQL para hacer la parte de Python analítica, la parte de SQL tratamiento del dato. Y resulta, pues no tenemos instalado Python, no estamos trabajando con Teradata, ¿vale? Pues entonces habrá que adaptarse. La ETL la hacemos con un programa, pero no es compatible ese programa con uno de los repositorios de datos. Así que surgen muchos problemas y hay que hacer un poco de prueba y error a ver cuál es una solución no más óptima, sino al menos que pueda dar el menor número de problemas. Y una vez que ya tenemos, por así decir, recolectado el dato después de estos serie de problemas, ¿con qué nos vamos a topar? Pues que una cosa es tener el dato recopilado, vamos a decir que está todo metido en Teradata, en un sistema de administración de base de datos, y tenemos ahí las tablas y podemos consultarlas cuando quiera. Pero todavía no hemos buceado dentro del dato y lo que nos espera seguramente no sea agradable. Aquí vendría la parte exploratoria, que es vamos a meternos dentro de nuestras tablas, de nuestros datos, nuestras variables y vamos a ir viendo y nos vamos a ir topando una serie de problemas, una serie de errores que vamos a tener que ir lidiando. Algo tan sencillo como el tema de los decimales, sobre todo en el tema de los CSVs y de los Excel y el separador de miles. ¿Qué puede provocar? Pues cosas como esta que yo me he topado. Tú tienes un dato en un Excel o en un CSV que utilizamos como fuente con el valor, imaginar que estos son los ingresos esperados por uno de estos proyectos que queremos vender a un cliente. Y se reporta como 272,8 euros, una cifra mensual. Vale. Nos llevamos el dato a Excel desde el repositorio que se extrae, por ejemplo, en Salesforce, y Excel te interpreta esa coma como un punto. Pues, desgracia al canto. Esta serie de problemas, además, si no te metes a analizarlo con gráficas o en detalle, no tienes por qué detectar este error fácilmente, porque no es un dato vacío, no es un dato incorrecto, no es un NA tampoco, y tampoco te está poniendo que os digo yo, por ejemplo, un campo fecha, o un valor de fecha, un valor string, no, es un valor numérico. En principio Excel dice, pues un número, pues nada, otra cosa. Pero puede dar muchos problemas, no solo a nivel de procesamiento, sino a nivel de integridad y de imagen, porque claro, si este dato se os cuela, imaginad la reacción del cliente cuando le proponéis un análisis de datos basado en esta fuente. Podéis caeros con todo el equipo. Y el tema, por ejemplo, de caracteres extraños, ya los típicos de la ñ, los acentos, la C con cerilla, etcétera. Hay codificaciones como la UTF-8 o la European, que en los programas de ETL, pues si tú se la indicas, vale, pues cuando vea una tilde o cuando vea una ñ, te lo sabré codificar. Pero con campos descriptivos, con campos char bastante largos, como puede ser la descripción del proyecto. Es un campo que puede meter el vendedor de la empresa a mano. Vale, pues la descripción del proyecto. Se intenta vender a esta administración pública una serie de servicios cloud y servicios tal. Se equivoca escribiendo y mete algún carácter extraño que no esté ahí, pues por ejemplo, que os digo yo, cualquier carácter alfanumérico extraño, y te puede dar un error la ETL y decirte, no, error, no, estoy leyendo un carácter que no te sé traducir, no tengo el diccionario de traducción de ese símbolo. Y tú ves un texto así y si no te metes a fondo a buscarlo, no vais a encontrar la posible causa hasta que no vayáis, por ejemplo, a Notepad o a algún explorador de texto donde podáis verlo en detalle. Y son detalles que luego afectan bastante. Valores anómalos pueden ser, por ejemplo, valores muy altos, valores muy bajos. Oye, porque esta fecha tiene porque esta fecha tiene el valor terminado, ¿vale? Pues que se ha concatenado mal. Y erratas o datos incorrectos. Por ejemplo, imaginar que tenemos un código de oportunidad que identifica cada uno de estos proyectos que estamos intentando vender. Y todos tienen la misma, o deberían tener la misma estructura, que es 14 de longitud, que empiece por OPP, de oportunidad, guión 000 y a continuación el código único que identifica esa oportunidad, ¿no? Eso sería lo ideal, como debería además estar reportándolos los vendedores. La realidad es esta.
Y digo es esta porque son datos tal cual. He cambiado las X y Z porque eran nombres de empresas, pero el resto no he tocado nada de ejemplos reales que nos hemos topado hace 2, 3 semanas. Algunas que parecen que están bien. No, aquí falta un cero, aquí falta una P, aquí falta un guión. Te das cuenta de que vas a tener que montar alguna consulta, alguna query que consiga extraer un patrón con la parte fija, por ejemplo, de ese código y completarla a mano. Pero luego habrá casos como estos que dices, esto hay que directamente reportarlo como un error de inserción del dato, porque esto no tiene ningún sentido en referencia a una comparación con lo que se debería esperar. Cosas como estas son bastante habituales en general. O errores de concordancia al replicar procesos en otras plataformas. Como os he comentado, si queremos sacar los datos en vez de con un Power BI, con un informe, con sus pasos y sus transformaciones dentro de ese mismo informe, lo queremos hacer automatizado en consultas SQL, por poner un caso, con Pentaho y con Teradata. Pentaho es un es un software de ETL para carga, manipulación e inserción de datos. Y luego los insertamos en Teradata, que es un sistema de gestor de base de datos. Os podéis topar con que vuestro dato A no es el mismo que el A'. ¿Por qué? Porque aunque estés haciendo los mismos pasos en principio, pues un group by, pues un filtro, un case when para sacar un tipo de variable determinada según las condiciones, hay que revisar muy de cerca que esos cambios finalmente reportan el mismo dato. Es que suena muy obvio, pero esto, hasta que cuadren las cosas y cuadra el céntimo, suele ser bastante problemático. Porque sobre todo si no se han hecho las cosas antes demasiado estructuradas o demasiado automatizadas, cualquier cambio aquí puede dar al traste con toda la transformación posterior. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Son procesos que consumen mucho tiempo y mucho nivel de exigencia a nivel de detección de errores. Tienes que estar muy pendiente y sobre aviso de todos estos fallos para poder ir buscándolos y perdiendo tiempo al fin y al cabo en hacer un análisis de cuántos están mal, si de verdad merece la pena y priorizar unos errores a otros en función del volumen que encontréis. Pues a lo mejor si esos códigos de oportunidad que os he enseñado antes son 10 de 100.000, pues es un problema menor. Pero si los decimales casi todos tienen comas y son puntos, es un error muy grave. O sea, es muchas veces un paso para adelante, dos para atrás, dos para adelante, uno para atrás, hasta que finalmente se va corrigiendo y se va depurando el dato. Es un proceso bastante tedioso. Vale, pongamos que ya tenemos limpio este dato, nos hemos dado cuenta de estos errores, los hemos reportado, hemos en nuestra medida de lo posible evitado o avisado de que no se puedan seguir produciendo en el futuro. Y ya, vale, ya tenemos los datos, por así decir, limpios, pero estos datos nos van a ser útiles. Vamos a ponernos en el caso, como os he comentado antes, de que queremos sacar un modelo de clasificación binario, es decir, binomial 0 o 1, para saber si un proyecto que estamos intentando vender, finalmente lo vamos a vender, sería un 1, o finalmente el cliente pues, no acepta la oferta y sería un 0, ¿vale? Pues, por tener una base de referencia. Nos topamos con que nuestra base de datos tiene variables con más de un 50% de valores ausentes, de valores vacíos. ¿Qué hacemos con esas variables que en principio pueden sernos útiles? Imaginaos, por ejemplo, que algunas de estas proyectos pues no tienen una fecha de inicio completada. ¿Cómo podemos saber entonces el horizonte temporal de este proceso si falta por reportar esa, esa fecha o simplemente no se han indicado la oferta que se ha hecho? Pues aparte de los ingresos que se espera, pues un contrato de 12 meses o 24 meses. Pues esa duración del contrato no está incluida. No, el ejecutivo de la empresa no se le ha olvidado o no ha incluido ese dato. ¿Qué podemos hacer? Pues dependiendo de los casos, si hay observaciones en las cuales muchos de sus campos son missing, son vacíos, pues a lo mejor habría que eliminar esas observaciones. Aunque esta es quizá la más dura o la más
que habría que evitar, porque las observaciones al fin y al cabo son muy valiosas, a no ser que tengáis millones de registros. O variables, si hay una variable, por ejemplo, que tiene un 90% de valores ausentes, evidentemente no nos va a aportar nada o apenas nada en el modelo. Y luego los puntos medios en los cuales, pues sí, puede aportarnos, pero falta información que debemos completar. Pues con métodos de imputación, es decir, a un valor ausente, a un valor nulo, le vamos a asignar otro valor. ¿Con qué lógica? Pues desde las más sencillas, que es aplicar la media o aplicar la moda del resto de valores que sí tienen valor de esa misma variable, un poco redundante, pero es así, y poder poner esa media como valor. Vale, pues en vez de un valor nulo va a tener, pum, 12, que es los meses medios que duran la mayoría de los proyectos. O con un modelo de regresión lineal sencillo. Pues tú tratas a esa variable como una variable objetivo. Oye, vamos a intentar crear un modelo que prediga eh, cuántos meses de duración tiene un proyecto en función del resto de sus características. Pues con eso se pueden rellenar el resto de valores ausentes. El tema de los outliers. Los outliers, como sabréis, pues son valores que por muy altos o por muy bajos son anómalos y que, aparte de fastidiar, como podéis ver, la visualización, porque el resto de datos pues, se apelotonan o, por así decir, se pierde un poco la información y las diferencias entre unos y otros, también puede provocar problemas en materia analítica. Hay muchos algoritmos que los outliers no los toleran o les sientan muy mal, por ejemplo, los clústeres. Los clústeres van a tender por ejemplo, a concentrar estos dos puntos y tomarlos como un clúster único y esto como otro clúster. Y si estos no se tuvieran en cuenta o se transformaran de alguna manera, pues a lo mejor podría salir aquí un grupo, aquí otro, aquí otro. Puede cambiar mucho, mucho los resultados de las predicciones. O una variable que tenga una frecuencia de un único valor muy, muy elevada. Ejemplo, todos los trabajadores de un proyecto tienen que reportar cuántas horas han trabajado en ese proyecto. Si el 85% de los valores pongamos que esta variable, esfuerzo o número de horas, es cero, ¿de qué nos sirve el resto de valores que sean 5, 10, 15 sueltos si solo es el 20? Pues se puede normalizar y estandarizar los datos para el tema de los outliers y se pueden descartar directamente esas variables que se repiten mucho, una misma frecuencia, o crear una dummy. Mira, pues para el caso que sea cero, le pongo el valor cero. Para el caso que sea diferente de cero, en vez de su valor le voy a poner un 1. Y así al menos sabré cuándo están reportadas y cuándo no. A lo mejor eso sí te puede dar información. Variables redundantes o variables poco útiles, pues variables que compartan mucha información entre ellas, y que, por ejemplo, no te sirvan todas o solo te sirvan una, pues podemos hacer una media, podemos hacer un análisis multivariante y agrupar la información de 5 o 10 variables en una sola, o variables como, por ejemplo, eh, claves o códigos que técnicamente no tienen ningún sentido de negocio, simplemente son para cruzar tablas. Una vez que ya tienen las tablas cruzadas, perdón, a lo mejor ese ID de oportunidad pues no te sirve para nada porque simplemente es un código, pues se descartaría. Y otras, pues por ejemplo, campos descriptivos como el nombre de un proyecto. Si un nombre de un proyecto se mete a mano, tiene una longitud entre 10, que simplemente una persona ha puesto proyecto empezado, y otra que tiene 1000 de longitud, que explica todo el proceso de venta, es posible que no sirva seguramente tampoco para nada. Y luego tenemos los casos en los cuales hay variables que, aunque estén limpias, pueden sernos útil, pero hemos visto que no tienen todavía pues, capacidad predictiva, o hemos hecho una selección de variables, pues un stepwise o una selección de variables con árboles, y hemos visto que no tiene mucha importancia, pero nosotros creemos, o negocio, nos ha insistido en que esa variable puede ser o debería ser muy importante. Pues en ese caso, pues habría que transformarla o crear nuevas derivadas de estas. Por ejemplo, las variables categóricas, es posible que imaginemos el producto que queremos venderle o el servicio que queremos venderle a un cliente potencial, imaginar toda la rama, todo el catálogo de productos que pueda tener una gran empresa de teleco. 500, 600, 100, 200.
200 categorías de productos, eso es inabarcable. Y si es inabarcable, habrá categorías que tengan una frecuencia del 20, del 10, del 5% y habrá otras que no lleguen ni al 0,02, porque sean dos casos. Pues en ese caso a lo mejor podemos agrupar esos productos en categorías más grandes. Por ejemplo, pero este producto en realidad, ¿qué es? ¿Es un producto cloud? ¿Es un producto IoT? ¿Es un producto de fijo, de móvil, de datos? Mira, pues ya son 5 o 6 grupos solo, no son 60, 70. Y ahí sí asocias a cada producto una familia superior, ahí ya sí que podrían ser mucho más útil y mucho más fácil para los algoritmos, para que puedan converger y para que no se gasten tanto tiempo en sacar modelos o codificar otras variables. Y, por ejemplo, tenemos una variable que es la complejidad que estimamos que va a tener el proyecto y la llamamos, por ejemplo, a las complejidades normal o estándar, hard o complex, advanced, etcétera. Pues si sabemos el orden que tiene, pues ¿por qué no la codificamos esa variable con 1, 2, 3 y 4? Y le estamos dando más información para el modelo o el posible técnica que utilicemos porque ese orden, la mayoría de algoritmos te lo va a detectar y va a entender que 4 es mayor que 1 y en este caso tiene todo el sentido. En referencia al sentido, aquí es muy importante la lógica de negocio. Es muy importante aplicar los conocimientos y consultar con el cliente si estas agrupaciones o si estos cambios o estas formas diferentes de entender una variable tienen sentido y qué pueden aportar ellos a nuestra parte más técnica para decir, sí, esto es normal que se agrupen o esta no la tenemos en cuenta, olvidaos de este nivel porque es una excepción que no afecta, etcétera. O hacer variables promedio, combinadas o dummies, porque a lo mejor tú tienes una variable que puede ser, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El porcentaje de ventas de todos los meses y tienes el mes de enero, pues a lo mejor te vale mejor un promedio a lo mejor no de todo el año, sino además incluso por trimestre o por semestre o combinarlas con otras variables. O sea, puede ser bastante, bastante útil y revelador. Muchas veces los modelos se acaban quedando con estas variables transformadas que con las originales. Así que al fin y al cabo le estás facilitando, le estás así masticando los datos al modelo para que no tenga que gastar tiempo y procesamiento y recursos en estas transformaciones que automáticamente la mayoría de ellos hace, pero puede daros resultados muy, muy diferentes o muy alejados de la realidad o que tarden mucho, que sean, pues, mira, pues esto eh, no es compatible con lo que tenemos porque se nos va de procesamiento de tiempo. Vale, no va a ser todo malo, o sea, dentro de este proceso arduo, al fin y al cabo pueden surgir oportunidades. O sea, en principio puede ser que la relación con un cliente o la relación o el objetivo de un proyecto sea uno, como hemos dicho, pues intentar detectar o predecir o dar una probabilidad de éxito para un proyecto que estamos intentando vender, pero por el camino nos hemos dado cuenta de que hay muchas fuentes de datos que están dispersas y que nosotros, para nuestra tarea predictiva, necesitamos una nueva configuración de la base de datos. Es decir, oye, en vez de tener esto aquí, esto allí, esto allí, esto allí, y de estos formatos, etcétera, nosotros hemos creado un sistema para nosotros para que esta gestión del dato se haga de una manera mejor, más correcta, más limpia y consumiendo menos recursos. Pues esto es un servicio que al fin y al cabo se le puede ofrecer como valor añadido al cliente. Tanto que se habla al fin y al cabo, y yo lo llevo yendo desde que estaba en una silla sentado en primero de carrera, hay que aportar valor, hay que añadir valor y crear oportunidad dentro de la empresa. Pues esto es una de ellas. Oye, no teníais en mente esto, nosotros tampoco, pero os ofrecemos un nuevo sistema de almacenamiento y gestión del dato. Un sistema que os va a permitir tener el dato más localizado, ordenado y limpio, y por otra parte que os va a permitir hacer automatizaciones o hacer procesos que antes tardaban horas y mucha mano, por ejemplo, mucha mano y mucho ojo de personas que, bueno, pues me tengo que descargar un correo porque me han enviado un adjunto. Lo tengo que guardar en un sitio, le tengo que cambiar el nombre, tengo que cambiar el formato porque me viene en CSV y lo necesitan como un Excel. Y lo tengo que meter dentro de un Power BI, que ese Power BI sacará una tabla y eso es lo que quieren ver. Vale. Y si te digo que todo lo he dejado en un proceso que solo tienes que darle un botón y que automáticamente ese informe te va a pintar el mismo dato, pero sin todos los procesos anteriores, evidentemente lo van a querer.
o por lo menos se lo van a pensar. Y es una cosa que al fin y al cabo has descubierto por el camino, no tenías tú esto pensado. O por ejemplo, el tema de los que os he comentado antes de los errores de codificación o de los errores metidos mal, pues hemos detectado pues eso, que hay una serie de errores que son humanos, o sea que no es por una codificación mala de un TXT o un CSV, no es un error de formato, no es un error de lectura, pero hay empleados que están metiendo mal datos. Y no, hasta ahora pues no había un sistema de detección más que, oye, pues voy a mirar esta oferta que no sé por qué no está contando o sale algo raro y entonces lo ves. Pero si tenemos la capacidad de trazar el dato, es decir, seguirlo, o sea, desde su origen, ver quién lo ha generado, en qué fecha, para qué objetivo y en qué origen, en un repositorio de datos, en el CRM, o en un Excel donde lo guarde esos empleados, pues entonces os podemos ofrecer un sistema de alertas y de reporting. Es decir, nosotros tenemos el login del empleado o su correo, ¿no? Porque es son los datos que aportan para que se sepa, oye, pues yo he introducido esta oferta, ¿vale? Pues a su jefe de equipo o a su superior, a su supervisor, le podremos ofrecer, por ejemplo, un correo diario, semanal o mensual, diciendo los siguientes perfiles o los siguientes empleados han tenido problemas insertando datos. Y se puede poner una lista con, pues, Pepito Pérez ha introducido mal datos en 20 proyectos, 12 proyectos, 5 proyectos, desde la fecha tal hasta la fecha tal. Y aquí están los códigos para que él mismo lo pueda corregir. Y también, además, el tema de la auditoría de datos, que es cada vez más y más exigente eh, con los empleados. O sea, cuando llegan ciertas épocas, como por ejemplo el cierre de año fiscal o el cierre de año natural, muchas empresas, sobre todo grandes, auditan sus datos y ven, oye, pues qué ha pasado con una serie de proyectos que deberían haberse contado, no se han contado, al revés, algunos que se han contado y no deberían, datos que se han perdido, datos erróneos, datos que hay que corregir. Si en vez de esperar a estos cierres de año fiscal o cierres de cada Q, cada trimestre, tú tienes una información que se va actualizando semanalmente o mensualmente, tú podrás decidir si tomar medidas y si las tomas, con qué recursos, con qué intensidad, si tienes que pegar un toque a algunos empleados, si tienes que pegar un toque a algún departamento y al menos ponerlo en cuestión y ponerlo en información de cada uno de los afectados o de las áreas afectadas. O sea que al fin y al cabo puedes ahorrar mucho dinero futuro o muchos disgustos, muchos recursos, si al fin y al cabo se acepta esta propuesta. Pero que al fin y al cabo es información igualmente que has detectado con este proceso previo. Y nada, algunas conclusiones y recomendaciones de todo esto. Esto, al fin y al cabo, lo tengo fresco porque hoy, justamente, real, me cogí el día de vacaciones, pero mañana mismo me toca seguir con esto porque estamos terminando de limpiar el dato antes de ponernos con unos modelos ARIMA para unas series temporales y después pues, nos pondremos con unos modelos binomiales, pero estamos terminando de limpiar el dato. La importancia del negocio, el conocimiento y la comunicación. Es muy, muy, muy importante que, desde mi punto de vista, que es el de la consultoría, desde ser un consultor con un perfil técnico, estar en constante contacto con el cliente y con las personas de negocio, de marketing, con las personas que al fin y al cabo conocen el dato y conocen la necesidad de su departamento para saber tanto el estado, los posibles cambios, variables que por mucho que tú creas que no puede ser útil o que el modelo te diga que esto no es útil, sí puede ser muy útil si le das un enfoque de negocio o si te dan una información que tú en ese momento no tienes, pero te dicen, no, es que este dato, esta variable se utiliza posteriormente para una fase. Vale, pues entonces sí la necesito aunque la haya descartado. Y el tema del feedback. Es muy importante que no sean tanto negocio como las consultoras, o en este caso los técnicos, que no sean dos cajas negras que vomitan resultados, uno vomita exigencias y otro vomita resultados. No,
tiene que haber un intercambio, tiene que haber unas entregas periódicas o semanales o mensuales en el cual se puedan ver avances y decir, mira, pues vamos avanzando en esta línea. Eh, hemos limpiado el dato, hemos tal, ¿qué os parece? ¿Nos podéis arrojar algún cambio? Muchas veces cambios de criterios, cambios de simplemente, oye, pues no, es que ahora que caigo y negocio te puede decir, no, es que vamos a cambiar el repositorio o la fuente de este dato. A partir de este mes, en vez de estar en este sitio, lo vamos a coger de este. Vale, pues si no te pregunto, si no nos reunimos, no puedo saber yo esto. Yo puedo construir un sistema perfecto para traerte el dato de A y que tú me digas a las 2 semanas, no, el dato ahora se obtiene de B. Todo lo que se ha montado es posible que no valga para nada. Todo eso se puede ahorrar con esos temas. Flexibilidad y adaptabilidad. Esto es un clásico de los negocios, pero es que es cierto. Tú vienes con una formación o con unas ideas que más o menos de, no, yo esto seguro que lo puedo montar en este software porque he visto cómo se hace y demás. Y te topas con un montón de problemas o te puedes topar con un montón de dificultades, sobre todo los problemas que os he comentado de compatibilidad de un software con otro, el tema de accesos, el tema de recursos también, pues no es lo mismo un software que tenga una licencia cara, como puede ser SAS, a un open source como puede ser R o Python. Al fin y al cabo te puede condicionar mucho tus opciones. Y las técnicas iguales. Como se comenta al principio, parecía que lo que queríamos era un clúster y no. Hay que replantearse el problema porque lo que quiere el cliente se obtiene mejor con un modelo de clasificación binomial, por ejemplo, que con un clúster. Y el tema de los requisitos, es posible que cambien, es posible que en vez de A luego quieran A y B, que vosotros al fin y al cabo seáis capaces también de proponer nuevas soluciones, siempre y cuando pues, veáis que tengan sentido, veáis que puedan ser útiles, se pueden proponer no solo cosas complementarias, sino totalmente diferentes, pero que una vez que os habéis puesto a limpiar el dato, os habéis dado cuenta de, oye, ¿por qué este dato no se, no se puede aprovechar? Por ejemplo, yo tengo ahora la idea, yo el campo de descriptiva de estos proyectos, pues yo no lo necesito para lo que quiero, pero yo he pensado, por ejemplo, ¿y si sacamos word clouds, nubes de palabras, con minería de texto de estos proyectos y clasificamos dos tipos de nubes? Los proyectos que salen bien tienen esta nube de puntos basada en su descripción y los que salen mal o los que no se consiguen vender, pues tienen esta otra nube de puntos y puedo comparar visualmente rápidamente qué características tiene de descriptiva una y otra, pero ha surgido simplemente al ver que el campo de descripción es un campo enorme y que al fin y al cabo no lo vamos a utilizar, pero eso es adaptarse al fin y al cabo. Y el trabajo en equipo. Es muy importante los equipos multidisciplinares y estar bien coordinados. Mi formación, aunque yo he dado ETL, analítica y ahora estoy con visualización, que serían, por decir, las tres patas del proceso de Machine Learning, yo en la parte de ETL, que es la que estoy, estaría muy, muy, muy perdido si no fuera porque tengo un compañero que ha tenido mucha experiencia con ETLs, con transformaciones, con cargas de datos y me estoy apoyando mucho en él para esta parte primera de limpieza y de integridad del dato. Y lo mismo, él está entrando ahora mismo en el mundo de Machine Learning y de analítica, estadística, etcétera, y él pues se apoya en mí para, oye, Tomás, ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Qué sentido tiene esto? Etcétera. Y yo le puedo más guiar porque tengo más experiencia al fin y al cabo. Y coordinarse. O sea, es muy importante que es muy raro el caso, yo todavía no lo conozco también, no tengo mucha experiencia, pero un caso en que una persona pueda coger todo el dato desde el principio, limpiarlo, depurarlo, analizarlo, ponerlo en visualización y además ponerse una corbata, un traje y vendérselo además al cliente. Yo todavía no he visto eso. Así que es muy importante la coordinación entre miembros y el soporte entre uno y otro. Tanto la parte estadística como la de programación informática pura y dura, como la de negocio. Hay perfiles ya no solo académicos, sino perfiles personales que encajan mucho mejor en unos perfiles o para unas funciones que otras. Y por mucho que te emperres o que te empecines en entender lo que se te da mal y demás, siempre tendrás que apoyarte en otros que lo tienen como algo natural o lo tienen como algo que lo dan por hecho. Y por mi parte, pues nada más, simplemente añadir lo obvio, que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, pues es este momento de que habléis vosotros, que yo tengo la boca un poco seca.
Muchas gracias, Tomás. Muy Nada, agradecido. Ha sido muy interesante, por lo menos a mí me lo ha parecido y nada, pues yo creo que hemos visto de un modo muy claro lo que decíamos al principio del mimo al dato, a la materia prima. mm, Y bueno, y me alegro especialmente de que has hecho mención de algunas técnicas mm, que vemos tanto en el máster como en nuestra optativa de estadística que vemos en ADE, ¿no? sí, Pues has hablado de la importancia que tiene cuidar el dato para los resultados de los clúster, de todas estas cosas que vemos, ¿no? Y mm, luego además al final has hablado de minería de textos, que también sí. damos así un poquito y es súper interesante, aunque yo no sé mucho, pero siempre me ha parecido súper interesante. Mm. Bueno, yo quería dar paso si tiene alguien alguna duda, algo que le quiera comentar a Tomás, pues como él ha Mm, dicho, es el momento. sí, Así que por ahí alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión. curiosidad secas, lo que sea. Eso es. Hola, Hola, ¿se me escuchan? sí, Vale, a ver, yo tengo una duda que creo que es un poco tonta, pero es algo que me aflige muchísimo a la hora de pensar en el futuro laboral. Y entonces no será es, tan tonta, ¿eh? Créeme. a ver, vale, nosotros estamos viendo muchos modelos, estamos aprendiendo muchísimo, pero no, por ejemplo, podemos aprender bien de clúster, Mm, como mencionabas antes, pero uno no puede ser experto en clúster y conocerlo a la perfección, o sí, pero a lo mejor conoces clúster, pero no conoces otros tres. Entonces, a mí la duda que me surge es cuando te llega un nuevo cliente, que es lo que has comentado, a lo mejor tiene un tipo de sí. negocio que tú no conoces para nada, unos clientes que no conoces para nada y unas relaciones que no conoces. ¿Cómo te preparas para hacerle un proyecto a esa persona? ¿Tenéis un tiempo de preparación teórica? ¿Hay ya expertos que siempre saben de todo en el grupo? ¿Cómo va la cosa? Bueno, es una buena pregunta. O sea, yo por lo que llevo, yo terminé el máster en 2015 y desde entonces pues he estado un poco intentando conseguir esto, o sea, a poder aplicar técnicas y machine learning, etcétera. Y lo que he aprendido hasta este momento es que es mejor tener un enfoque de sé que existe todo esto, sé cómo funciona, sé el funcionamiento básico de un clúster, de una regresión, de un text mining, etcétera. Y si no conozco el concepto, puedo buscarlo, tengo la suficiente maña, por así decir, como para buscar documentación por mi cuenta, buscarme un curso y poder integrarlo y poder profundizar en ello, pero no se puede evidentemente ser, y lo recomiendo ser un experto en cada uno de los algoritmos que se puedan dar. O sea, cuando tú te topas, en mi caso, bueno, pues vamos a entrar con Machine Learning en este cliente. Y yo digo, vale, pues es la primera vez que estoy en un cliente de este tipo. Yo no conozco, o sea, tengo una idea de negocio y vengo de ADE y tengo más idea de negocio que de informática pura y dura. ¿Qué me toca? Pues adaptarme y conocer el negocio. ¿Cómo lo puedo conocer? Pues de primera mano, pues por mi empleo, lo que he hecho antes en este cliente, antes de ponerme con esto. ¿Con qué datos he estado? Pues he estado con datos de clientes de empresas, o sea, no con particulares, sino con clientes que eran empresas. He visto mensualmente en otros informes cómo se comportaban, cuáles son los principales problemas, las principales preocupaciones de esa empresa, mensualmente por qué es lo primero, segundo y tercero que preguntan y por qué cosas no preguntan nunca. Y una vez que ya tienes esa información tuya del día a día, de simplemente de preguntar un poco y demás, pues cuando llega la parte de, bueno, pero entonces, ¿qué producto o qué técnica de Machine Learning tendríamos que aplicar para esto? Es como he comentado al final, es la necesidad de, siempre tienes que hablar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos, aunque no sepan al dedillo, ni mucho menos, cómo funciona un algoritmo, cuál es la programación, el código que va detrás, sí saben las cifras, por dónde se pierden, por dónde vienen mal, por dónde les caen capones desde arriba porque está mal reportado, etcétera. O sea, ellos te van a muchas veces a orientar porque su preocupación es la tuya al fin y al cabo. Ellos, oye, pero vosotros en realidad,
dime los 2 o 3 aspectos de estos proyectos o de estas ventas que más hasta el cuello os tienen. ¿Es por los tiempos? ¿Es porque estáis mucho tiempo sin saber si va a salir bien o va a salir mal? ¿Es porque os jugáis mucha pasta en algunos proyectos y os dedicáis demasiado esfuerzo? Al revés, ¿es porque hay algunos proyectos tan pequeños o con tan pocos ingresos que no le dais importancia y muchas veces de ahí se pierde gran parte? Son ellos muchas veces los que van a daros las pistas o deberían daros las pistas de por dónde van los tiros y por dónde hay que, por así decir, informarse o meterse más de lleno. Si es verdad que al fin y al cabo, dentro de tus propias funciones está el conocimiento del negocio. O sea, tú evidentemente vas a tener un conocimiento previo al negocio, pero lo vas a tener que profundizar con tus tareas y con lo que tú consideres que vas a tener que ir preguntando al cliente. En ese aspecto, yo siempre he funcionado en mis 4 clientes que he estado de la misma manera. Ellos si les preguntas, siempre te van a decir cuáles son sus preocupaciones, porque siempre piensan, y es verdad que, oye, pues si me puedes ayudar con esto, o si se pudiera, siempre tienen la pregunta de, es que sería ideal que pudiéramos, y dicen, oye, ¿por qué no lo habéis comentado antes? Si se supone que nosotros estamos para estos problemas. Ah, bueno, pues intentarlo. Muchas veces las oportunidades y los conocimientos surgen de algo tan banal como, oye, pero a vosotros, ¿qué es lo que os da problema? Ah, pues esto. Y dice, bueno, pues esto se puede solucionar o se puede mirar. Espero que más o menos te haya podido contestar. Muy bien, muchas Sí, gracias. muchas gracias. Perdona. ¿Alguna cuestión más? A mí me gustaría preguntarte qué tipo de software se utiliza más para este tema de la limpieza de datos, del filtrado de datos, porque en el máster pues lo que estamos viendo es R y Python, aunque en menor medida, y me gustaría saber si realmente cuando tú llegas a una empresa te piden que sepas un determinado software o es un poco libre. Vale, experiencia propia, caso real. Yo entré a este proyecto con unas nociones de Python, de 2 o 3 cursos tochos que me hice el año pasado, pero no tengo un conocimiento profundo de por así decir, la herramienta. Y respecto al resto de herramientas, las empresas no suelen, por lo que yo he visto, exigir un conocimiento profundo, sino más bien nociones y capacidad de aprender y mejorar. O sea, no es tan importante ser un expertise porque además saliendo de un máster y de una carrera, nadie es expertise porque no has tratado en ambientes profesionales con ellos, es que esto es así. Y las empresas se centran, sobre todo en un tema de consultoría, más en la capacidad de aprendizaje y de curiosidad de cada uno. O sea, si tú demuestras que, oye, cuando me he tenido que topar con un software que no conocía, pero tenía la mejor herramienta para lo que yo quería, pues me he puesto, lo he sacado y tengo por ahí el código guardado por si lo necesito. Vale. Eso lo van a ver normalmente mejor que he trabajado 2 años con SQL, pero no sé ni lo que es Python. Y respecto a los software, yo me acuerdo que esta conversación, este tema, a un compañero de máster, que es uno de los mejores profesionales que he conocido en mi vida, un chico de Perú que es un data scientist y lleva pues, 15, 20 años en el mundo de la estadística. Yo el año pasado, cuando volví en mi viaje a Australia con un buen nivel de inglés, quería conseguir un trabajo de Machine Learning, de Data Science, y yo solo tenía base de SAS a nivel estadístico. Es decir, todo lo había hecho en SAS y un poco en R, pero había trabajado con SAS. Yo le dije, Luis, sé que tengo que traducir los conocimientos que sé de SAS a otra herramienta. Y estoy entre Python y R porque conozco que son las otras dos. ¿Qué me recomiendas? Le dije, por favor, que no sea R, porque yo odio R. Lo siento, esto es una cosa personal. Me dijo, sí, con Python te debería bastar. Vale, pues voy a darle a Python y a por ello. El tema de Python, R, para una cosa, para otra, a ver, pues a grosso modo, a nivel estadístico, a nivel de modelos, a nivel de predicciones, los 3 grandes son SAS, Python y R. ¿Qué pasa? Que SAS va a menos porque es un software de licencia, es caro, no lo tienen todas las empresas, consultoras, etcétera. Y Python y R, aunque no tengan soporte oficial, pues es open source, es gratuito, cualquiera se lo puede instalar, documentación hay para aburrir. Pero para la parte, como comentabas tú, y la parte de limpieza del dato, yo no recomiendo a nadie en su sano juicio
por lo poco que sé de todo esto. Que se pongan a hacer limpiezas de datos en R o en Python. Menos todavía en Python, fija, menos en Python que en R, porque en R todavía hay una librería de SQL con la que puedes modificar y transformar datos. Pero la transformación y limpieza del dato, como mejor se ve, o en mi experiencia, como mejor la he podido ver, ha sido con sistemas SQL, llamarlo Teradata, llamarlo MySQL Developer, etcétera, pero un motor de consultas junto con Excel y Notepad para poder detectar ahí más fácilmente fallos, ordenar, pues cuando no se concatenan bien unos campos en un CSV y los vas a separar y te pone en un campo fecha un valor string y dices, vale, pues aquí es este fallo. Todo eso se ve mucho mejor en herramientas más sencillas, como son Excel o como es Notepad, o con cualquier SQL, al fin y al cabo, que en Python o en R. R y Python y SAS están más preparados para analizar el dato, incluso para analizar el número de missing y demás, sí, pero cuando ya el dato está más trabajado, más limpio, más limpio al fin y al cabo. O sea, yo recomendaría esas 3-4 herramientas para la limpieza y exploración inicial y luego esas otras 3, por ejemplo, para poder sacar ya conclusiones, gráficos, etcétera, para decir, vale, pues es que la distribución de esta variable es de esta manera. Oye, pues el número de missing es muy alto. Oye, pues hay valores, outliers muy tochos en esta variable. Eso sí, SAS, en este caso Python y R. Pero para la limpieza no lo recomiendo, porque no están diseñados para eso. ¿Se pueden hacer? Por supuesto, y se pueden hacer merge, y se pueden hacer joins, pero en mi experiencia es mucho más sencillo. Si sabes SQL, tratarlos en SQL y en Excel y con cualquier Notepad o con cualquier fichero de textos. Muy bien, Muchísimas muchas gracias. gracias. Nada. Bueno, tengo que decir que ha habido un momento en la que la conexión nos ha jugado una mala pasada y se ha entendido así como odio a R, y yo creo que ha sido algo de... No, Sí, ha tenido bueno, que ser alguna interferencia. es broma. ¿Alguna cuestión más? Una pregunta. ¿Se me escucha? Sí. Vale. ¿Consideras que tener un fondo de saber sobre economía y finanzas es algo imprescindible para desempeñar este trabajo? En mi experiencia y en mi caso particular, sí. Sí, sí y 1000 veces sí. Porque yo recuerdo en este empleo en concreto, no, pero recuerdo, y podía haber acabado en estos temas, podía haber acabado en Machine Learning. Yo recuerdo cuando entré para el segundo cliente con el que estuve, fue Gas Natural, yo por tener información de la carrera de cómo está el sector eléctrico en España, por el tema de las situaciones oligopolísticas, control de precios, distribuidores, pocos distribuidores, etcétera y tal, cuando mi supervisor me estuvo explicando los datos de, pues mira, pues en esta base de datos tenemos tal, y no sé si sabes que Gas Natural se fusionó con... Sí, vale, tal. O sea, un traspaso de conocimientos que hubiera durado a lo mejor días, tardó 2 horas, y simplemente porque tenía conocimiento del mercado en ese aspecto, pero porque tenía esa base económica. Y ahora, cuando me veo en la necesidad de al cliente decirle o la posible utilidad de todo esto, me acuerdo perfectamente de las asignaturas que di tanto en la carrera de marketing, de posicionamiento, el tema de de la competitividad con los rivales, cosas que parecen muy triviales, pero te acuerdas mucho cuando te planteas, oye, este dato, y quieres ser demasiado técnico, ¿no? Este dato es que no es muy útil, pero párate a pensar. Piensa como empresa. Como la empresa, evidentemente, para este dato, el que sea. Este dato es muy importante, por mucho que la técnica diga que no, a lo mejor es que yo no estoy dándole las vueltas necesarias o se me está escapando algún tipo de información para que esto de verdad cuadre. Voy a intentar averiguarlo por mi cuenta. ¿Lo averiguo? Genial. ¿Qué no? Pregunta al negocio. Oye, ¿por qué este dato es importante? No, es porque posteriormente... Ah, vale. Tener una base de negocios, una base de economía, una base de, al fin y al cabo, cómo funciona tanto la micro como la macro, a mí me ha venido muy bien, porque no te encierra
no te encierran en tú eres un técnico que sabe limpiar datos y que el problema principal y lo que más le disturba es que no tenga el dato limpio o que un algoritmo no le converja. No, tienes otra visión más allá. Y también es una ventaja competitiva, también os lo digo, con posibles rivales o posibles candidatos a un mismo empleo. Un informático puro y duro que sepa programar R, Python y C como Los Ángeles, pero si le falta un poco de por qué se hacen estas cosas, por qué se hacen estas estrategias, por qué están emperrados en vender este producto y demás, que sí podemos tener nosotros, aunque no tengamos tanta, yo por ejemplo, no tengo tanta base ni tanta conocimiento técnico, pero sí estoy en un buen punto medio entre la técnica y el negocio puro y duro para poder entender ambas necesidades y poder ofrecer soluciones tanto al técnico y poder decirle, no, en realidad lo que quiere el negocio y te lo traduzco a un nivel más técnico. Vale. Y al revés, no, es que cuando hablas con el cliente, no, es que está fallando esto porque, y en vez de ser tan técnico, pues sí puedes explicarlo a nivel más de negocio o a nivel más de la empresa. No, es que el problema es que tenemos problemas con esta variable porque los promedios no tienen sentido y tal. A mí me ha venido muy bien y lo valoro mucho porque me permite ser como pues eso, un punto medio entre dos mundos que entre sí seguramente, y en muchos casos lo he visto, no se entienden muchas veces porque cada uno está encerrado en su faceta de aquí lo que importa es vender, y razón tiene. Aquí lo que importa son las cifras mensuales, cerrarlas, y por otro lado, alguien muy cerrado en lo técnico que pueda decir, no, aquí lo que importa es que el dato se cargue bien y que los pipelines se carguen perfectamente en su día, a su hora, y que no falle un dato y esté cuadrado al milímetro. Esos, al fin y al cabo, chocan mucho. Si tú estás en medio con estos conocimientos, facilitas mucho el tránsito entre una cosa y otra. Y más en la parte de analítica, porque yo me quedé con esa clasificación en mi cabeza. Yo sé así, yo para mí la parte Machine Learning, análisis predictivo es ETL, análisis, visualización. Si la visualización solo se preocupa de una cosa y la ETL solo se preocupa de otra, la parte de analítica, que sería la mía, la que me gustaría más estar, la del medio, tengo que estar atento a ambos, pero comprendiéndolo al fin y al cabo. Muchas gracias. ¿Nada? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cuestión ya para ir cerrando? Bueno, pues aquí lo dejamos. Tomás, muchísimas gracias. Te lo vuelvo a decir que aquí me has tenido, vamos, como hacía tiempo que no hacía, cogiendo apuntes, o sea, el mundo al revés. Así que muchísimas gracias. Para mí ha sido muy Nada. interesante y además que has transmitido muy bien una idea de la que teníamos de partida cuando diseñamos este máster, que es justamente lo que has dicho al final, ¿no? Es decir, que no fueran ni unos estudios muy técnicos, ni por otro lado unos estudios típicos de economía cuantitativa, ¿no? Sino que estar en ese lugar intermedio y aprovechar las ventajas que podamos tener los que, aunque hay compañeros en el máster que tienen otras titulaciones, pero la mayor parte es de economía y de empresa, ¿no? Bueno, pues tener esa pequeña ventaja que tú dices que te ha valido tanto. Bueno, pues muchísimas gracias y te debo la grabación, la intentaré a ver si ha salido bien y te la paso. Y Perfecto. bueno, pues aquí tienes tu casa, que además eso ya lo sabes de antes porque literalmente ha sido tu casa. Nadie lo sigue siendo. Muchísimas gracias. Y ya, pues para acabar, recordaros que mañana tenemos a las 4:30, un poquito más temprano, la charla de Sheila Burgos de modelos estadísticos y su aplicación en el ámbito financiero. Así que estáis invitados. Y nada, Tomás, muchísimas gracias y Un gracias a placer. todos por asistir. Así Muchas que, gracias a todos. muy Y bien. cualquier cosa, pues eso, ahí tenéis mi contacto por si necesitáis. Gracias. Gracias a todos, ¿eh? Nos vemos los que podáis mañana y encantado de haberte visto, Tomás. Nada, igualmente, un placer. Un Hasta placer. luego, chicos. Muchas gracias.